Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al webinar de cada 15 días en sábado de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Obstetricia y Ginecología, la FLASOG. A nombre del Consejo Directivo les doy la más cordial bienvenida a nombre de su presidente, el doctor Luis Hernández Guzmán. Y hoy tenemos un manjar de realmente muy destacados colaboradores en el área en la que hablarán, y estoy hablando del doctor Alfonso Arias, del doctor Luis Alonso Pacheco de España y desde luego del doctor Stefano Betocchi de Italia. A los tres, nuestro mayor agradecimiento, y estoy seguro que todos los que están conectados en este momento, pues sacaremos la mejor partida para la atención de nuestras pacientes en este interesante webinar del manejo de mioma. Voy a presentar al coordinador, al profesor Alfonso Arias de Venezuela. Él es ginecólogo y obstetra, es especialista, desde luego, en histeroscopía. Él ha ocupado muchos cargos en la federación y desde luego en su país ha sido presidente de la Sociedad Venezolana de Ginecología y Obstetricia, entre otros, y actualmente es el presidente electo de la FLASOC, quien tomará la presidencia seguramente en el año 2026 a finales. Así que les mando un caluroso saludo, mi reconocimiento a los tres y desde luego nuestro agradecimiento. Empezamos, doctor Arias, por favor, si quieres presentar a nuestros invitados. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, doctor Cuatemocelis. Más fácil decirle Temo, que es más sencillo. Nos toca hoy presentar a dos grandes personas involucradas en la histeroscopia desde hace muchísimos años. El primero de ellos es Stefano Betocchi. Stefano Betocchi se caracteriza fundamentalmente por ser muy sencillo, muy colaborador, muy amable para la docencia. Él viene cambiando la exploración uterina desde hace más de 27 años. Yo decir su currículum sería muy complejo, muy largo. Yo me limitaría a decir que es genial. Su genialidad es que a los 27 años se dio cuenta que el cuello no era redondo, sino ovalado. Y al ser ovalado, dijo, ¿por qué el equipo tiene que ser redondo? Vamos a hacerlo ovalado y entramos más fácil. Disminuyó ligeramente las medidas del equipo, eliminó el espéculo, eliminó el POSI y cambió la histeroscopia en el mundo. Son 27 años de eso y Estefano ha llevado esto por todos los rincones del mundo. Realmente ha sido una cosa bien importante que una persona a los 27 años haya convencido a la dueña de una empresa tan grande como Stores para que saque un equipo, una persona que en ese momento era muy joven, y es un estímulo para los que están conectados y por eso lo menciono, que siendo muy joven se pueden alcanzar grandes cosas. Bienvenido, vamos a hablarnos en nombre, no en apellido. Bienvenido, Estefan. Muchas gracias. Después tenemos al doctor Luis Alonso Pacheco, gran endoscopista, dedicado también a la reproducción asistida en el Centro Gutenberg en Málaga, España, y sobre todo un organizador mundial de eventos científicos como es el Global Congress Hysteroscopy, en el cual él viene participando como organizador, como uno de los 3 organizadores principales, junto a Atilio Dispicio de España y Sergio Jaimovic también de España y Uruguay en gran parte. Ha organizado, para decirles, 4 congresos mundiales de histeroscopia y el 5º viene ahora en abril. Y después, cuando estés hablando, Luis, por favor, da un poco las fechas, algunas cosas sobre la participación. Es un evento que van histeroscopistas de todas partes del mundo. Además de eso, trabaja con el Global Community Hysteroscopy, que es algo mundial también muy importante. Como digo, son 2 personas de interés mundial, con perfectos videos, fotos, publicaciones, y tenemos el gusto de tenerlos en nombre de FLASOC. Por supuesto, agradezco a Cuatemocelis, el director científico que ha organizado todos estos eventos desde hace más de un año,
puntualmente cada 15 días. Un sábado es de obstetricia y otro sábado es de ginecología. Y así continuará hasta el final de este periodo como director científico. Y espero que continúe en la junta directiva siguiente con nosotros para que siga manejando la parte académica, que es lo que él domina a perfección. En primera instancia, vamos entonces a oír a Luis Alonso que nos hable de la parte del diagnóstico, de la parte de cómo se llega al diagnóstico, y después Estefano nos va a hablar sobre las demás cosas y de las implicaciones del mioma, ya no solo con sangrado uterino anormal o infertilidad, sino con toda una serie de expectativas que hay con muchos otros parámetros que van más allá del sangrado uterino y de la infertilidad. Y cómo ver globalmente el mioma como una patología muy importante en la mujer, sobre todo en la mujer joven, en la mujer en edad reproductiva. Luis, adelante con tu presentación. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfonso, por la invitación. Gracias, Cuauhtémoc, por esta invitación a pasar un rato con vosotros. Y para mí es un honor estar al lado de una persona, dos personas que admiro muchísimo. A ti, Alfonso, que ya lo sabes desde hace muchos años. Además, por los vínculos de conocidos comunes que hemos tenido. Y desde luego a Estéfano, que es una referencia. Y eso no se nos tiene que olvidar nunca, ¿no? Una referencia a nivel mundial. De que yo estoy encantado de estar con vosotros dos, encantado de estar con Cuauhtémoc Celis. Y yo voy a hablar un poco de la parte de diagnóstico, porque es verdad que yo a lo largo de los años he ido cambiando un poco mi actividad y empecé como obstetra, luego pasé a cirujano laparoscopista, luego pasé a reproducción, luego a histeroscopia y ahora últimamente me estoy metiendo en el mundo de la ecografía y realmente es algo que me apasiona, con lo cual yo creo que a la hora de hablar del diagnóstico, pues el manejar distintas herramientas es bastante importante para cualquier ginecólogo. Así que vamos a hablar de eso, del diagnóstico actual del mioma. Quiero empezar con esta frase tan sencilla, ¿no? Tenemos que recordar que son los tumores más frecuentes del aparato reproductor femenino, es decir, que es una patología que cualquier ginecólogo en su consulta diaria, en el hospital, da igual que trabaje en reproducción o no, va a ver miomas con bastante frecuencia. Y daros cuenta que según la edad de la mujer, según va aumentando la edad de la mujer, pues vemos que es más probable la aparición de miomas y en torno a los 50 años, pues más o menos una de cada dos mujeres tienen al menos un mioma, con lo cual es algo que es muy frecuente. Que tengan un mioma no quiere decir que tengamos que operar de un mioma o que tengamos que tratar el mioma. Es decir, la mayor parte de los miomas, por suerte, son asintomáticos y lo que bueno, pues nos obligan como mucho es a tener un control de esa paciente, pero no a tomar ninguna actitud ni médica ni quirúrgica. Así que en cuanto al diagnóstico, yo lo voy a dividir en 10 pasos, que yo creo que son sencillos y una manera pues bastante fácil de entender un poco cómo vamos diagnosticando. Y lo primero es la historia clínica. No se nos tiene que olvidar que somos médicos y el hablar con la paciente muchas veces nos va a dar una serie de datos, de información que son muy, muy útiles tanto a la hora del diagnóstico como a la hora de qué tratamiento le vamos a ofrecer a esa paciente. Así que el hablar con la paciente, el recoger datos de esa historia clínica es importante. ¿Y qué es lo que vemos con los miomas? Bueno, pues con los miomas una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que es una patología que puede afectar a la calidad de vida de la mujer, normalmente relacionados con cuadros de dolor, de dismenorrea, de dolor o molestias con las relaciones, con lo cual el cuadro de dolor está bastante asentado en estas pacientes. Puede afectar a factores psicosociales de la paciente, esa preocupación que ella tiene por el mioma, se hará malo, crecerá, me tendré que operar algún día o el no puedo salir a cenar porque tengo la regla y voy a estar 5 días con un sangrado muy abundante y no me puedo poner un pantalón blanco y no sé si a lo mejor tengo que ir a cambiarme con mucha frecuencia. Esa parte que la paciente sufre cuando hay miomas le afecta mucho en su calidad de vida. Le puede afectar también a la esfera sexual, incluso a la esfera reproductiva y puede ser causa de infertilidad o puede estar relacionado
con fallos en tratamientos de reproducción o con abortos de repetición. Es decir, que es un problema que realmente afecta a las mujeres y puede llegar a alterarle mucho su calidad de vida, con ese sangrado que a veces se empieza a prolongar y se hace muy abundante. Esto es desde el punto de vista médico, pero hay otro punto de vista que también es importante en cuanto a los miomas, que es el punto de vista del coste sanitario. Es decir, los miomas son la causa del 40% de las indicaciones de histerectomía en todo el mundo. Y la histerectomía es una cirugía, hoy en día es verdad que está mucho menos agresiva con las técnicas endoscópicas, pero no deja de ser una cirugía en cavidad abdominal y la cavidad abdominal siempre es mucho más delicado a la hora de operar que cirugía externa. Son pacientes que no es raro que tengan problemas de poder faltar al trabajo por ese dolor, de tener que tomar tratamiento analgésico. Se estima que el coste total, por ejemplo, en Estados Unidos, de lo que es la patología relacionada con los miomas, está en 34 billones de dólares, con B, y que por cada paciente el coste anual se estima aproximadamente en unos 4.600 dólares, entre los días que puede faltar al trabajo, el sangrado, medicación y tratamiento. Es decir, que ya no solo estamos hablando de un problema médico, estamos hablando también de un problema económico a nivel del coste sanitario. Yo como médico me centro más en la parte médica. Y desde luego hay una parte, pues esta de aquí, que a mí personalmente, por a lo que me dedico, me preocupa, que es el problema de la infertilidad, ¿no? Cuando estos miomas realmente nos dan una causa de infertilidad o de aborto de repetición y supone pues este problema médico, psicológico para las parejas. Así que historia clínica, hablar con esas pacientes, sangrado abundante, dolor, problemas de infertilidad, debe hacernos poner en la sospecha. El segundo paso es la exploración física. Y es verdad que hay veces que los miomas no hace falta poco para diagnosticarlo. Se ven y vemos a la paciente tumbada que, bueno, pues el número de miomas le abomba a nivel del abdomen y ella, bueno, pues piensa que estoy cogiendo peso y realmente lo que tiene es un útero lleno de miomas. Esos úteros desde dentro, pues lo que vemos son cantidad de miomas submucosos, subserosos, intramurales, que hacen que todo el aumento del útero sea más grande y nos dé este tipo de problemas. Así que esa exploración, vamos a ver unos úteros más grandes de tamaño, en los cuales nosotros podemos identificar esos miomas, incluso por palpación abdominal. El tercer paso, y yo creo que este sí que es mucho más importante, es el de la ecografía en 2 dimensiones. Al final, cuando nos llega una paciente a la consulta, después de la historia y la exploración física, la primera herramienta que tenemos los ginecólogos es la ecografía 2D. Es verdad que, por ejemplo, cuando hablamos del papel de la ecografía en el diagnóstico y nos vamos a Estados Unidos, pues resulta que allí la mayor parte de los ginecólogos no hacen ecografía. O cuando vamos a Inglaterra, pues resulta que allí los ginecólogos directamente no hacen ecografía. Es decir, que el ginecólogo haga ecografía en algunos países, como aquí en España, como allí me consta, está dentro de lo normal, pero hay países que el ginecólogo tiene que derivar a la paciente al radiólogo para que el radiólogo le haga la ecografía. Así que yo creo que todos vosotros, todos nosotros aquí en España, en Italia, que disponemos de la posibilidad y sabemos hacer ecografía a nuestros pacientes, bueno, pues tenemos una herramienta que es fundamental a la hora del diagnóstico. Los miomas, cuando nosotros los vemos por ecografía, bueno, pues pueden presentar digamos, tonalidades, 3 tipos de ecogenicidad que se dice en el término de la ecografía. Pueden ser hipoecogénicos, es decir, más oscuritos que el miometrio, como veis, por ejemplo, en el mioma este que se ve aquí. A ver si soy capaz. Lo tengo marcado en la imagen de arriba a la derecha. Puede ser isoecogénico con el miometrio, como sería la imagen central, tanto a la izquierda como a la derecha, es decir, el mioma tiene el mismo color que el miometrio, o puede ser hiperecogénico con respecto al miometrio, es decir, de un color más blanco. Habitualmente lo que solemos ver es el primer y el segundo tipo, y el tercero se ven pues, en miomas que han sufrido algún tipo de degeneración, habitualmente degeneración grasa. Así que nos quedamos con que los miomas normalmente son isoecogénicos con el miometrio o hipoecogénicos. Otra de las características que vemos nosotros en la ecografía
es que a veces, como veis en la foto que está a la izquierda, pueden presentar zonas de puntos blancos, zonas calcificadas en su interior. Habitualmente esto pasa con miomas que llevan mucho tiempo y son evolucionados, o pueden presentar pequeñas zonas quísticas en su interior. Esto ya hablaremos más adelante de las zonas quísticas, pero bueno, son dos características que a veces vemos en los miomas. Es más frecuente que veamos zonas hiperecogénicas, esas zonas calcificadas en el interior del mioma. Y luego hay dos signos que son muy típicos del mioma por ecografía, en la ecografía 2D, y es, como veis aquí, uno es que al hacer la ecografía se ve esta especie de sombra en los laterales del mioma. Eso es una cosa muy típica. El haz de sonido al tocar con el mioma nos hace, como he representado ahí, esas dos sombras laterales. Y la otra es que a veces lo que se calcifica es la periferia del mioma y nos da como un halo alrededor del mioma calcificado, como veis, por toda esta zona de aquí. Entonces se dibuja muy bien el mioma como si fuera la cáscara de un huevo, y es otra cosa que es típica, característica de los miomas. Así que esas dos sombras acústicas laterales y la calcificación alrededor del mioma son imágenes que solemos ver con frecuencia. En este vídeo de aquí, pues cuando nosotros nos encontramos con un mioma, hay tres medidas que tenemos que hacer. Lo primero es la medida longitudinal del mioma, más o menos siguiendo lo que es la longitud del útero. Luego hacemos una medida antero-posterior, y la siguiente medida que hacemos es giramos nuestra sonda 90 grados, y con esa sonda girada 90 grados hacemos lo que es la medida en transverso. ¿Vale? Con esas tres medidas somos capaces nosotros de determinar exactamente el tamaño del mioma y sobre todo el volumen del mioma. Con esas tres medidas cogemos el volumen, que a la hora de la cirugía es importante. Es importante saber que 1 centímetro longitudinal es muy poquito, pero 1 centímetro en volumen, pasar de un mioma de 3 centímetros a 4 en volumen, a la hora de la cirugía, pues es bastante. Así que longitudinal, antero-posterior y transverso. Acordaros de que la FIGO estableció, bueno, la clasificación de los distintos tipos de miomas según su localización. Para los que hacemos histeroscopia, cirugía histeroscópica 0, 1 y 2, cuando utilizamos vía laparoscópica, habitualmente pues tenemos los 4, los 5, los 6 y luego los 7. Bien, y dependiendo de la localización, pues utilizamos una vía u otra vía. Y luego dentro de la ecografía 2D hay otros dos parámetros que son importantes, que es, en este de aquí, medimos nosotros, a ver si soy capaz de enseñarlo. ¿Veis aquí el mioma, donde está localizado? Bien, pues de ese mioma nosotros tenemos que ver ese margen de mioma hacia afuera, hacia la serosa, ¿vale? Sobre todo cuando hacemos cirugía histeroscópica. Igual cuando tenemos un mioma localizado aquí, la distancia entre el mioma y la cavidad, para saber el margen de seguridad que tenemos. Esas son medidas que habitualmente las vamos haciendo con nuestra ecografía 12. Bueno, pues una vez que hemos llegado a este punto, a veces por ecografía 2D diferenciar entre un mioma tipo 3 y un mioma tipo 2, es decir, un mioma que tiene una parte que abomba en la cavidad y un mioma que roza con la línea endometrial pero no bomba la cavidad, pues a veces es difícil esa diferenciación. Entonces hay una opción que tenemos, que es introducir una cantidad de suero salino en la cavidad y hacemos una sonohisterografía. Y con la sono se nos dibuja bastante bien, como veis ahí en ese dibujo, la cavidad, el mioma, lo tenemos aquí, y el resto de la pared. ¿Y con eso qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues teniendo esa imagen, somos capaces de hacer esas medidas de ahí. Trazamos como una línea que seguiría lo que sería la superficie de la cavidad teórica, que ahora mismo está bombada por el mioma, y vemos qué porcentaje, qué distancia hay del mioma protuyendo en la cavidad y qué cantidad de mioma está escondido o dentro de la pared. Con esto podemos establecer pues, que tenemos un 30, un 25% dentro de la cavidad, que a la hora de catalogar el mioma como tipo 2 o tipo 3 es importante, pero a la hora de abordar la cirugía también. Si tenemos un mioma que resulta que lo que tenemos aquí en la cavidad pues viene a ser un 5%, pues realmente sabemos que el resto del mioma va a estar todo metido en la pared y va a ser una cirugía más complicada.
Si del mioma tenemos en la cavidad un 60%, evidentemente la cirugía va a ser sencilla. Así que con la sono nos permite dibujar bien la cavidad y hacer esas medidas de cuánto mioma, cuánto porcentaje tenemos metido dentro. El quinto paso que utilizamos en el diagnóstico es, damos un salto más, ya hemos hecho la ecografía en 2D, hemos hecho la ecografía en 2D introduciendo algo de suero o sono, histerografía, y ahora vamos a pasar a la ecografía 3D. La ecografía 3D, ¿qué es lo que nos ayuda y nos permite? Bueno, pues nos permite, bien con suero, bien sin suero, delimitar muy bien la cavidad, localizar bien el mioma y saber cuánto o qué proporción de mioma tenemos metido en la cavidad. Ahí estamos viendo una cavidad y en la cara posterior de la cavidad todo eso que nos está bombando ahí es un mioma que tenemos prácticamente distorsionando toda la cara posterior. Es decir, es verdad que con este corte no podemos saber qué proporción de mioma está en la cavidad. Tendríamos que girar 90 grados y verlo en un corte longitudinal. Pero la tecnología 3D nos permite movernos en los distintos planos del espacio e identificar bien dónde está el mioma. Fijaros en esta imagen, por ejemplo, que aquí tenemos dos miomas. Tenemos un mioma mucho más grande y un mioma más pequeño. Los dos los tengo señalados en rojo. Pero de los dos miomas hay uno que es el que sobre todo nos puede afectar en la cantidad de sangrado que pueda tener la paciente, en ese sangrado menstrual abundante, en ese problema relacionado con la fertilidad, que es el mioma más pequeño, el mioma que tenemos abombando en la cavidad. Mientras que el otro, si os dais cuenta, hay una pequeña zona de separación entre el mioma y la cavidad uterina, con lo cual es un mioma que ni abomba en la cavidad, ¿vale? Este tipo de utilidad lo podemos conseguir con nuestra ecografía 3D. O por ejemplo, este caso que veis aquí, daros cuenta que la cavidad apenas está alterada, de hecho la anchura de la cavidad en estos puntos es prácticamente la misma, pero si tenemos un mioma tipo 3 rozando con la cavidad, que ocupa toda esta zona de aquí y que evidentemente abordar esto por vía histeroscópica es un reto mayúsculo. Bien, con lo cual, bueno, pues nos puede ayudar a tomar decisiones adecuadas al tipo de mioma y escoger la vía de abordaje pues más adecuada para cada caso. El paso 6 que os quiero comentar es la histeroscopia. Evidentemente, la histeroscopia nos va a venir muy bien cuando nosotros queremos saber si hay algún componente submucoso de los miomas. Cualquier mioma que esté en la pared a partir de tipo 3 hacia arriba, 4, 5, 6, no vamos a verlo por histeroscopia porque no nos afectan a la cavidad. Cuando entramos en la cavidad, acordaros que había 3 miomas que tenían componente submucoso, el tipo 0, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 0, pues vemos totalmente el mioma dentro de la cavidad, como una imagen redondeada. El tipo 1 tenemos entre el 50 y el 90% del mioma en la cavidad, y el tipo 2, pues tenemos menos del 50% en la cavidad. A veces lo que vemos es una de las paredes que abomba un poco. Esto sería la imagen. La imagen típica del mioma por histeroscopia, pues lo que vamos a ver es una masa, una bola, que habitualmente presenta una vascularización muy llamativa en superficie. Los miomas, la vascularización que le llega por la zona periférica, por lo que se llama el anillo de fuego, y entonces la superficie suele estar muy vascularizada. Esto también está en relación con ese sangrado menstrual abundante que suelen presentar estas pacientes. Fijaros esos vasos que tiene ese mioma ahí. Hay veces, como en esta imagen de aquí, que vemos parte del mioma con los vasos y hay zonas del mioma, como toda esta parte que tenéis aquí, que está recubierta de endometrio. Daros cuenta que toda esta parte de aquí, el tejido está recubierto de endometrio, mientras que esta zona de aquí está libre de endometrio. Bien, eso puede pasar normalmente en los miomas tipo 1 y desde luego en los miomas tipo 2. En los miomas tipo 0 es más raro, pero fijaros que se puede ver esa zona recubierta de endometrio. Y aquí tenemos, por ejemplo, unos miomas, que ya estamos hablando de miomas tipo 2, que si os dais cuenta, bueno, pues ahí abomba un poquito la cavidad arriba, ahí tenemos el ostium derecho y ahí tenemos un mioma cubierto totalmente de endometrio. Aquí abajo hay otro mioma cubierto de endometrio. Esto sería como si fuera un iceberg, vemos la punta del iceberg, pero la parte grande del iceberg, la parte grande del mioma, está metido dentro de la pared miometrial, la pared uterina,
y esos miomas, evidentemente, la cirugía nos obliga a sacarlos de ahí. Y yo, en este tipo de miomas, lo que lo obliga es a quitar el mioma completamente. Si solo quitamos la parte que abomba, en 2 meses volveremos a tener otra vez otro mioma submucoso, porque la parte que está dentro de la pared volverá a hacerse submucosa. La histeroscopia nos sirve además para aplicar la clasificación de nuestro buen amigo Ricardo Lasmar, que es una clasificación que al final, bueno, pues lo que nos dice es qué dificultad nos vamos a encontrar a la hora de realizar una mioectomía. Nosotros, cuando vemos el mioma en la cavidad, claro, no es lo mismo un mioma de 4 centímetros que un mioma de 1. No es lo mismo un mioma que está en el fondo que un mioma que está a mitad de la cavidad o en la cara lateral. Todos esos parámetros se catalogaron en esta clasificación que presentó Ricardo en el 2005 y que nos habla un poco de la dificultad de la cirugía histeroscópica en caso de que la paciente, bueno, pues necesite o precise de ese tipo de cirugía. Para mí, ¿qué es lo más importante a la hora del diagnóstico? Bueno, pues correlacionar la histeroscopia con la ecografía. Y es verdad que cuando vemos las cavidades y realizamos la ecografía, sobre todo la ecografía 3D, pues vemos una relación bastante clara entre dónde está el mioma, cuánto mioma tenemos, qué porcentaje de la cavidad está afecta, y esto nos ayudará a planificar mucho mejor la cirugía y a ser mucho más preciso. El séptimo paso es la utilización de otras herramientas diagnósticas, como puede ser la resonancia magnética. Yo personalmente la resonancia la utilizo poco, me guío mucho más por la ecografía, pero sí que es verdad que en pacientes con úteros polimiomatosos, con miomas bastante grandes, que se nos escapan ya de la cavidad del área pélvica, y que es difícil determinar cuántos miomas hay, en esos casos la resonancia sí que es verdad que nos puede ayudar y nos puede servir para hacer un contaje y un mapeo perfecto de todos los miomas que tiene la paciente. Así que la resonancia yo habitualmente la reservo para casos con una miomatosis múltiple de miomas muy grandes. El octavo paso, ya estamos llegando al final, es el diagnóstico diferencial. Y para mí hay dos patologías que son muy importantes de diferenciar de los miomas. Recordaros que lo he comentado ya antes, que habitualmente al mioma la vascularización le llega por la zona periférica, lo que se llama el anillo de fuego. Si utilizamos el color, el Doppler color, veis ahí en la ecografía cómo se ve ese anillo vascular alrededor de lo que es el mioma. La adenomiosis o los adenomiomas, pues a veces ecográficamente nos pueden confundir con un mioma, es difícil determinarlo, diferenciarlo, pero sí tienen una característica que es que los adenomiomas, además del engrosamiento de la pared y esa zona redondeada que se puede ver, suelen tener la vascularización dentro de la lesión. No tienen el anillo vascular tan definido. Entonces, esa diferenciación en la vascularización perilesional, que sería en el mioma, o intralesional, nos puede ayudar de una manera fácil a diferenciar entre un mioma y un adenomioma. No es raro que las pacientes que tienen adenomiosis además tengan miomas, entonces son patologías que a veces coexisten. La otra patología que es muy importante diferenciar un mioma sería de un sarcoma. Yo creo que con esto el debate que tenemos abierto es tremendo. Yo casos de sarcoma, por suerte, por histeroscopio en mi vida he visto uno. Ecográficamente, bueno, pues ecográficamente hay dos características que nos llaman la atención. Uno es que tienen vascularización intralesional muy aumentada, con unos flujos muy altos. Bien, con lo cual ese cambio de patrón vascular ya nos puede hacer sospechar que no estamos ante un mioma típico. Y lo segundo es que suelen presentar zonas quísticas en su interior, que los miomas pueden presentarlo, os lo comenté al principio, pero no es una característica habitual. Así que ante un mioma que veamos muy vascularizado y con zonas quísticas, y desde luego si ha crecido en el último año de una manera como muy explosiva, una de las cosas que tenemos que pensar es que tenemos delante un sarcoma. El paso 9, penúltimo, es el futuro. Es decir, esto que os he hablado es lo que estamos haciendo hoy en día, pero ¿dónde nos lleva la medicina?
Bueno, pues nos lleva a herramientas como esta que ya esto ya está disponible en la última gama de los ecógrafos Samsung, que son capaces de hacernos ese mapeo, como veis ahí, de la localización de los miomas en el útero. A mí es una cosa que me ha sorprendido mucho esta herramienta. Es verdad que no es tan perfecta como llegará a ser en breve, pero nos permite, tomando un volumen de una paciente, fijaros, localizar dónde tenemos los miomas. Me parece un avance espectacular y sobre todo un avance que está en manos de los ginecólogos, que no tenemos que pedir una resonancia para conseguir estas imágenes, ¿no? Está en manos de, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Voy a ver si bajo un poco el volumen, pero estos son proyectos que tenemos ahora en desarrollo que consisten en, mediante inteligencia artificial, identificar patologías, simplemente hacer nuestra histeroscopia y que ya el mismo sistema nos diga que tenemos delante de nosotros un mioma o está delante de esto de aquí, que es la identificación o el reconocimiento de tejidos mediante inteligencia artificial. Es decir, ya no es solo identificar qué es mioma, sino identificar dentro del mioma qué parte es la parte del mioma que tenemos que resecar y qué parte no. Fijaros, con las activaciones de filtros son capaces de diferenciarnos lo que es endometrio de miometrio y de tejido miomatoso. Y probablemente esto en unos años lo tengamos ya disponible en los quirófanos, ya no solo para cirugía histeroscópica, sino para cirugía robótica. Así que el futuro pasa por identificación de tejidos, identificación de estructura e integración de los datos que obtenemos en nuestra ecografía, en nuestra resonancia, con los datos que tenemos en nuestros equipos de cirugía en tiempo real. El último punto que quiero comentaros es este, qué mensaje llevaros a casa. Y a mí el mensaje que me gusta es este de aquí, que es que aprender es como nadar contra corriente, ¿no? Si dejas de hacerlo, pues la corriente te lleva para atrás. Yo lo que os animo, como ha dicho antes Alfonso, ¿no? Con Estéfano cuando empezó, joven, pero con ideas y con ganas de desarrollar, de inventar, de aportar, al final beneficio para las pacientes, es que a todos los que me estáis escuchando ahora, que no paréis nunca de ser curiosos, de tratar de aprender, de asistir a seminarios como este, de preguntar a Estéfano, a Alfonso y desde luego de tratar de dar lo mejor de cada uno de vosotros por la ciencia, por la medicina y por las pacientes. Bien, simplemente, bueno, como ha dicho Alfonso, tenemos el Congreso Mundial de Histeroscopia, donde, bueno, pues reunimos a histeroscopistas de todo el mundo. La verdad es que es un evento, pues, fantástico. Alfonso estará allí, hay una sesión iberoamericana, que es él es el chair. Estéfano, evidentemente, da una de las charlas magistrales del Congreso. Además, creo que es la primera. Creo que tú abres el Congreso, Estéfano. O sea que para nosotros es Sí. un honor que seas tú la persona que da la charla magistral de inicio de este evento, ¿no? Así que, bueno, estáis todos aquellos que os guste la histeroscopia, estáis invitados y ya está. Os dejo con Estéfano y ahora tendremos un rato seguro para discutir. Estás en mute, Alfonso. Alfonso, el sound. Ahora. Gracias, Luis Alonso. Excelente como siempre. Didáctico, corto, directo, para que todo el mundo se entienda y muy buena la actualización hacia lo que está empezando y que próximamente vamos a tener como algo diario. Estéfano nos va a hablar corrido, prácticamente con poca diapositiva, porque le gusta más la interacción y hablar globalmente sobre el mioma y otras patologías asociadas. Adelante, Estéfano. Gracias, muchas gracias Alfonso, muchas gracias al doctor Cuauhtémoc Celis por la invitación y a Flasoc por la organización. Y la charla, me perdonas si mi idioma, si mi español no es perfecto, pero tengo muchos amigos que me pueden ayudar hablando también el italiano como Luis.
el mioma es un argumento muy importante y Luis mostró un perfecta escalation de cómo va entendido, de cómo se hace la diagnosi o la posibilidad que tenemos para hacer diagnosi del mioma. Pero es un argumento muy complejo, muy complejo. Por esto, como dice Alfonso, no vi voy a mostrar una presentación, una charla completa, vi voy a mostrar alguna slides que me necesitan para entender quello de cui hablamos. Primero de todos, mi presentación del congreso que vamos a hacer el año siguiente, en junio 2026, sobre los miomas y la endometriosis. Son 3 días y vamos a hablar de miomas y de la endometriosis, un día para los miomas, un día para la endometriosis y un día para la cirugía live. Y esto es un modelo totalmente nuevo. No tenemos charla, tenemos solamente una charla de 2 personas, una pro y una contra el argumento, y tenemos un espacio muy largo, como 1 hora y media para la discusión. Entonces, una prueba de un nuevo formato para este tipo de meeting. Ese va a ser en Bari el junio 2026. Y es importante un cambiamiento de mentalidad por entender los miomas. Y los últimos 20 años de mi actividad, 15 años de mi actividad, fueron concentrados más o menos totalmente sobre los miomas y por la histeroscopía y sobre la endometriosis por la laparoscopía. Y el problema de los miomas es entender no solamente el tamaño, como dice correctamente Luis, no solamente la posición de los miomas, ma es un global. Por esto que alguna vez se habla de los miomas, ma no se consideran el repuerto que está tras el mioma y el lugar donde el mioma está. Es normal que un camión como esto no puede pasar en una carretera muy pequeña como en algunos pueblos de Italia, y otra vez puede tranquilamente ir sobre la autopista. Y por eso que es importante distinguir no solamente la posición, mas también el volumen. La valutación del ultrasonido fue explicada muy bien da Luis, y no va a hacer nada más que recordar que es muy importante entender el volumen de los miomas. Es muy difícil porque el volumen es una fórmula matemática y la ultrasonido, también la 3D, a excepción del software de Samsung, que es muy interesante, no te puede ayudar sino poniendo las 3 dimensiones. Y por esto que tenemos que considerar es absolutamente importante el volumen de los miomas. Esto es un modelo que yo sé por los cursos que yo tengo en mi lugar o por los estudiantes, para entender cuál es el impacto visual de un cilindro. También el mioma no es un cilindro, puede ser oval, puede ser como un 8, pero considerámoslo como un cilindro. Y considerando que lo primero, lo está aquí, es un 0.5 centímetros o 5 milímetros, la pregunta normalmente es cuánto es el tamaño de cada uno de los siguientes, de los 6 siguientes. Y te digo que normalmente la gente va poniendo números que no son la realidad. En realidad podemos mirar a un 0.5, esto es un 1, esto es 1.5, 2, 3, 4 y 5. Y se mira la cosa, es la diferencia también tra medio centímetro, 0.5 y 1. Es enormemente más grande. Y también tra 1 y 1.5, tra 1 y 2, el cuarto aquí. Entonces es importante considerar el volumen de los miomas para entender cuál puede ser el problema y la dificultad.
Y me gustaría, también algunas veces se miran fotos como esta, donde tenemos la lista de todos los miomas que se asportaron con la laparotomía. Eso es un caso que nosotros hacemos, donde aquí pueden mirar un 16 centímetros. Esto es un 16, parece pequeño, pero es un 16, porque es comparado con un 12, un 9, un 7, un 7, un 5, un 3, ¿ok? Más lo pequeño. Lo problema aquí no es decir, hoy, mira, soy muy bravo, voy a remover todos estos miomas, también en la laparotomía, etc, etc. El problema es entender por qué esta mujer llegó a tener un número increíble de miomas y de un tamaño increíble también, porque si usted pone todos juntos esto, lo útero era más largo de un útero al final de un embarazo. Entonces, esta es una otra pregunta, no solamente entender el volumen, entender el número de los miomas, el número correcto, y también el número, el lugar, el tamaño de los miomas es importante para la evaluación de la fuerza semiometral. Luis le mostró correctamente cómo es importante evaluar la posición de los miomas comparada con la cirrosis y con la mucosa. Yo me voy a mostrar este pequeño video, es un video de un italiano, Ivan Mazzon, que te va a mostrar cuáles son las fuerzas que están sobre los miomas. Entonces, nosotros tenemos fuerza de la fibra miometrial que están todas cerca de los miomas. Y normal que esta parte de fibra miometrial, que aquí usted mira en amarillo, es menor de esta, yellow, green, ok, bueno, no me recuerdo. Esta es menor de la otra que va a mover lentamente los miomas al interior de la cavidad. Y esto es el primer factor. Y esto está demostrado en un otro papel del 2003 de Pierolita, otro italiano, que demostró cuáles son las fuerzas que mueven el mioma al interior de la cavidad. Eso es muy explicativo, es muy claro, porque explica cómo el mioma creciendo es un mioma que está controlado solamente de la fuerza de la fibra miometrial. Entonces se mueve en una dirección, no se puede mover en una otra dirección. Se mueve en la dirección que tiene menor fuerza para contrastar la dirección, la fuerza mayor, que es normalmente esta. Primero. Segundo, es un otro aspecto importante, es saber si cerca del mioma principal, el mioma que nosotros vamos a mirar, que nosotros vamos con histeroscopia a resecar, tenemos otros miomas, porque si tenemos, como se dice, miomas satélite, eso es muy importante porque se va a resecar el primer mioma y se puede mirar el movimiento, como lo muestra aquí. Aquí tenemos el mioma principal, es un pequeño mioma intramural. Bueno, imaginen que usted no va a describir con ultrasonido el mioma, el segundo esto, y describe solamente el primero. Va a hacer cirugía, remueve y la paciente regresa dopo algunos meses diciendo, mira, yo tengo sangrado, un controllo, etcétera, etcétera. Perdóname, tengo que mover la presentación. Ok, un poquito. Adelante, va. Lo problema es que el mioma más pequeño, el mioma intramural, se va a poner en la misma posición donde el mioma que se fue la recesión, de cui se fue la recesión, estaba. Entonces, para la mujer, si no tiene su información antes de la cirugía, puede pensar, el doctor no me hace la miomectomía correctamente o no me hace la miomectomía. Entonces, es muy importante otra parte que tenemos a discutir, el saber describir y hablar con la mujer cerca de todos los miomas. Mucha gente con ultrasonido declara solamente o explica solamente los miomas principales y no pone ninguna atención a los miomas menores, particularmente son miomas que están cerca del principal. Eso es un error, porque nosotros tenemos que explicar al paciente, bueno, yo le voy a remover con histeroscopía el mioma,
pero mira, aquí tenemos mioma más pequeño, pueden ser de 4, de 5, de 6, de 1 milímetros o de 1 centímetros, che pueden un día moverse nella direzione del mioma che se resecó. Entonces, nunca es ser, nunca es ser absoluta. Puede ser que yo voy a mover el primero, pero puede ser el más pequeño va a ser al posto grande. Y entonces la paciente puede ser una segunda o de una tercera mujer. El caso más complejo es que tenía 4 miomas, uno principal y 4 satélites. El mioma, una restoscopía 2 veces en anestesia y 2 veces arterial para mover 3 miomas que se ponieron al posto pero es paciente que y eso no dice nada, pero puede imaginar a paciente que no se, y que se pone 3 por una quirúrgica ambulatoria. Eso es una otra parte que me necesita con vosotros. Es un poco de donde yo más solamente, perdóname, solamente es qué pasa cuando usted se la cavidad fuerte la mayor que aquí no al interior. Entonces usted reseca como la parte de los miomas o fragmentos fuera del exterior de la cavidad y tira un nuevo mioma. Su nueva estructura que se ve en el que nosotros tenemos la cavidad sin presión y realizando un mioma. Me gustaría sobre esta información, tener un poco de charla con vosotros. Yo miré algunas preguntas que llegaron al mismo tiempo, como de la primera era de un mioma L0, ¿no sabes cosa es L0? De 6 centímetros. Yo conozco G0, que es el mioma totalmente submucoso, o el FIGO 0, que es lo mismo. Pero el Zero non sabe cosa es. Y 6 centímetros es un mioma bastante largo, muy largo, un mioma que algunas no van a hacer en la laparoscopía, ma prefieren hacer la laparotomía. Eso es muy bien conocido. Entonces, 6 centímetros para mí puede ser solamente, si es visible al interior de la cavidad, puede ser un myoma 3-5, es un mioma que es, ulceroso y intramural a lo mismo tiempo. Pero, ecco, eso es el argumento de discusión que conocer, no sabe cómo podemos hacer. Tenemos más de 500 partidos. Cada uno empieza a preguntar, es imposible. Pero el argumento principal es conocer, dice Luis, cuáles son la posibilidad que tenemos de análisis. Es muy bien, perfecto. Pero tenemos toda una parte de filosofía, de capacidad poner cada mioma en el justo lugar para saber cuál es la diferencia de una mujer con una otra. Y algunas veces la gente que piensa yo escuché todo, y gente que pensaba de temas submucosos por la paroscopía o por la parotomía, que obviamente es una locura. Personas que pensaban remover mioma de 5 centímetros, eso, los transmurales de 5 o 6 centímetros y una resectoscopía. Es una otra locura que te pone. Todo es posible,
más o menos, pero el tema es que nosotros tenemos de la técnica y cuáles son los problemas de la complicación que usted puede incluir en la... Voy a mostrar. Esta es la que mostró Luis. Dos 5 murales. Más de 6 centímetros non può essere della cavità perché puede essere, però non puede essere, perché al interior de la cavità la paciente tiene un sangrado terrible, presiones, entonces dolor muy fuerte, porque es la capacidad de contenimiento de distensión de la cavidad uterina. Entonces, su mioma de 6 centímetros está correcto. El dato es un esto. Yo, este mioma tenemos diferentes considerar de sacar fuera porque pone su muy alto, terriblemente alto, tener una intravasación y de hacerlo y 2, 3 con sangrado, con dolor, etcétera, etcétera. Entonces, calculando cuánto es, como se mostró antes, el tamaño de parte muscular antes de la cirrosa, se lo puede extraer con la paroscopía muy delicadamente y aquí necesita de una técnica muy buena para limpiar la superficie del mioma y la cápsula en el interior del útero, porque se lo saca muy fuerte, hace una, como se dice, una conexión directa con el abdomen y la cavidad. Entonces, hacer sutura sobre el miometrio para cerrar la parte cerca de la... Estefano, disculpa. Dime. Me están diciendo que técnicamente no se oye perfecto y recomiendan que salgas y vuelvas a entrar para ver si se retoma la conexión y hablar un poquito más despacio. Ok, voy a desconectarme un momentito. En tablates, Mira, yo realmente con esto de los miomas, yo creo que los que operamos a veces somos como la gente que va a pescar, que siempre cogen un pescado muy grande y luego no era tan grande. Y con esto de los miomas sucede más o menos lo mismo. Eh, un mioma, a no ser que sea tipo cero, que los tipos cero evidentemente tenemos mucha más facilidad de quitarlo y tal, pero un mioma tipo 1 o un mioma sobre todo tipo 2 por encima de 3,5 centímetros es difícil. Es difícil. Evidentemente, si es una persona con muchísima experiencia y tal, al final lo soluciona. Pero el mensaje que yo creo que tenemos que mandar, y sobre todo, bueno, para la gente que tenga menos experiencia en lo que es la miomectomía histeroscópica, es que cuando ellos tengan delante de ellos una paciente con un mioma por encima de 3,5 centímetros, que piensen que van a tener un caso complicado. exactamente. Si encima eso es así. No podemos... Esto es. Claro, El tamaño del mioma intramural, del mioma, perdóname, claro, sí, submucosos, es un tamaño para mí que no debe ser mayor de 3,5. Y entonces totalmente. el problema aquí es un problema siguiente. Nosotros tenemos que ir al problema original, al pecado original. El pecado original es lo más grande porque envuelve todo el mundo de la ginecología, que es cómo el ginecólogo maneja los miomas, con la mujer con los miomas. Claro. Hay muchísimos ginecólogos que no son endoscopistas, que no hacen como actividad principal la ginecología por los miomas, etcétera, etcétera, son obstétricos, que manejan los miomas esperando. Lo más frecuente que yo encuentro cuando pregunto a la mujer, como quella de antes con un mioma de 16, que puede ser de 10, de 11, de 9, ¿cómo, cómo fue posible llegar a este momento? Aunque usted tiene un abdomen como una dona embarazada. Ma mi ginecólogo me dice, si no tienes problema, si no tienes sangrado, si no tienes dolor, y controlamos en 2 años, en
3 años. Ninguno pone una correcta educación a la mujer diciendo, mira, tu límite per laparoscopía, si usted quiere hacerlo en la laparoscopía, es, ¿cuánto puede ser? 6, 7, depende de la capacidad del cirujano. Porque yo non sono per lo esercizio total. Io sono el mejor cirujano del mundo, vaya a hacer el mioma de 9 centímetros. Bueno, el mioma de 9 centímetros significa que usted no va a poner el troca principal en el umbilico, va a poner el troca principal, el punto de palmer muy alto, y los 3 de servicio lo van a poner a nivel umbilical. Entonces, estéticamente es más o menos como hacer una robótica. Tienes toda la entry point en una parte muy visible del abdomen y no en la parte baja, número 1. Número 2, tienes un sangrado muy elevado porque tienes a mover una masa muy larga y una área de miometrio que sangra. Entonces tiene que ser muy rápido con las suturas, etcétera, etcétera. Y entonces tiene que explicarlo. Mira, mi ending point, el punto de no retorno para mí es 5, 6, 7. Bueno, esto es, cuando llegamos a este punto tenemos que buscar una decisión. Primero. Segundo, el mioma endocavitario. Si el mioma endocavitario de 3,5 o 4, como en algunos casos puede ser, yo no voy a hacer, sono el histeroscopista mejor del mundo, me voy a hacer la receta de 4 miomas, mira. Puede ir bueno, ma puede tener problemas. Y si tienes problemas, son problemas, como una intravasación. Entonces, aquí tenemos la capacidad, primero, de informar a la paciente. Segundo, de poner toda la defensa para permitir a la mujer que tenga los tratamientos mejor. ¿Qué significa? Puede significar el tratamiento con fármacos. A hoy tenemos sí el Relugolix, tenemos todos, pero lo único fármaco hoy que te puede ayudar cuando tenemos una solución que tenemos que resolver rápidamente son también los viejos análogos. Con todos los problemas que tengan, más son los viejos análogos. Los viejos análogos te permiten de regresar un poquito o un poquito más el tamaño del mioma y render toda la superficie hipotrófica. Explicar a la mujer. Y hay otra cosa, Estefano, que no se nos tiene que olvidar, porque dentro de las preguntas que están haciendo ahora en el chat, está la gente preguntando, bueno, ¿y si tiene 3,5 y no se puede operar? No, no, que un mioma de 3,5 o 4 se puede operar por histeroscopia. Lo que hay que hacer es, uno, lo que tú estás diciendo, utilizar todas las herramientas que tengamos tratando de reducirlo. Y segundo, o yo lo que hago es informarle a la paciente de que es probable de que la cirugía se pueda hacer en 2 tiempos. Claro, tú tienes un mioma de 4,3 y tú quitas todo y luego te queda 1,3. Bueno, señora, pues del segundo tiempo ya 1,3 es muy fácil. Entonces, a mí el informar a la paciente de, primero, este mioma no vamos a tratarlo correctamente, sobre todo en pacientes que están buscando o deseando tener un niño. Yo creo que en toda la patología de los miomas es distinto una mujer con 46 años que no quiere niño y que su problema es el sangrado que una chica con 32 que todavía no ha tenido embarazo. Totalmente diferente. El manejo es distinto porque te voy a decir una cosa, a mí una paciente con 47, si se me quedan al final adherencias, me da igual. Pero la chica de 30 no se me pueden quedar adherencias. Se tiene que quedar Seguramente. el útero perfecto. Entonces, ese tratamiento previo y esa posibilidad de cirugía en 2 tiempos, yo creo que es algo que es totalmente lógico y la paciente ya sabe a lo que se enfrenta. Ma Luis, no es lógico, es normal, porque usted, aunque también a la mujer de 2 centímetros, tiene que poner sobre la indicación, sobre el consenso, que puede ser que usted tiene problema de anestesiológico de intravasación y puede ser también con un 2 centímetros si usted no tiene toda la regla perfecta de la presión, bla, 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 etcétera, etcétera. Entonces puede ser también no solamente en un 3, 3,5, puede ser aquí en un 2. Entonces la posibilidad de doble tiene que estar siempre presente en todos los consensos para una miotomía recetoscópica. Es normal que si es un 3, yo voy a poner más, como se dice, énfasis, más fuerza en el explicar a la paciente que el riesgo es más alto que en un 2 centímetros.
pero es normal. 3, 3,5 es un límite. Más de 3,5 è un esercizio del chirurgano. Yo no sono per lo esercizio, per la demostración de capacidad quirúrgica. La capacidad quirúrgica para mí es remover también un 2, pero perfecto, sin tocar, sin cortar una fibra muscular. Esa es la quirugía perfecta, no es Ese es el secreto, efectivamente, el secreto de la cirugía. Estefano y Dime. Luis, aprovechando que estamos en la toma de la decisión, ¿qué opinan ustedes sobre dos puntos básicos? La distancia a la serosa para decidir si es histeroscopia o no, independiente del tamaño. Y ¿qué prefieren? ¿El eco 3D o el eco 2D para decidir la vía de abordaje? Se me permite, Luis, yo tenevo en mi charla también esta parte porque sabía que podía ser una pregunta. Se me permite, voy a hacer la condivisión. Y eso es un trabajo. Yo siempre dice que nosotros el miedo de tener poco espacio, 5, 6 milímetros, 4 milímetros antes de la cirosa, tra el mioma y la cirosa, no es un miedo correcto. Sí, es real cuando el mioma está donde está, pero en el momento que nosotros trabajamos y hacemos cirugía, explícame cosa puede pasar. Y te voy a, me permite un segundito, le voy a mostrar. Allora, ponemos esta, ¿ok? Ahora compartimos, ¿ok? Ok. Ok. Esa era slide de antes. ¿Se mira, correcto? ¿Sí? Alfonso, ¿se Sí, mira? sí. Ok, Sí. perfecto, perfecto. Entonces, esto explica que si yo voy a cortar la parte submucosa, va a pasar exactamente, ¿qué va a pasar? Lo mioma sale al interior de la cavidad. Ok, bueno. Eso es lo que pasa cada vez que nosotros hacemos una recetoscopía, cada vez. Lo problema es que ninguno pone el dato visual con el dato conceptual, diciendo, bene, si este mioma se mueve al interior, ¿qué va a pasar aquí donde está la serosa? ¿Se rimane un espacio o se mueve todo? Esto es el concepto que fue explicado da Paolo Casadio en su papel su Fertility Sterile del 2011, in cui demostró que va pasando durante una recetoscopia sobre el tamaño de miometrio residual. Lo más que nosotros cortamos el mioma, que el mioma se va en la cavidad, el tamaño sale da 3-4 milímetros a 14. Ma es normal, porque nosotros miramos el mioma que se mueve al interior. Moviéndose significa que toda la fibra muscular se reponga en lo espacio que antes era lo espacio del mioma. Eso porque lo problema que por muchos años fue un problema en toda la charla de miomectomía esteroscópica fue un fake problem, porque ninguno pensó, ¿qué me pasa a mí cuando yo voy haciendo la recetoscopía y miro lo mioma que sacan en la cavidad? Sí, miro el mioma que sacan en la cavidad, pero ninguno conecté, esto es el clever de Paolo poniéndolo su papel. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa nella parte que non si mira, nella parte que fue el mio problema original? Oh, tengo 3 milímetros, puedes que perforo l'útero. No puedo perforarlo porque el mioma no está bloqueado en esta posición. Yo no voy haciendo esto con el loop. El mioma sale al interior de la cavidad, no sale del 100%, pero sale y me permite de tener un tamaño de miometrio muy largo antes de llegar a la cavidad, ¿me entiendes? Ese es un otro problema que se canceló, se desapareció, porque ninguno pensaba de poner las dos cosas juntas. Hay una cosa que hay que tener en cuenta y es la naturaleza la naturaleza del mioma. Entonces, el mioma es un tumor de origen monoclonal.
Monoclonal, ¿qué significa? Que es una célula, que esa célula se altera y se divide, ya son dos, y esas dos se dividen en 4, en 6, y va creciendo. Y en ese crecimiento, el mioma no invade las fibras musculares del miometrio sano, las va empujando hacia afuera, está ocupando un espacio y va desplazando las fibras musculares hacia afuera. Eso hay un análogo que utilizo yo mucho en algunas charlas, que quizás alguno me lo haya escuchado, que es el análogo de la pelota y la guitarra. Entonces, el mioma, al ir creciendo, es como si nosotros separamos las cuerdas de una guitarra y ponemos dentro una pelota de tenis. Las fibras musculares sanas del miometrio no están rotas, no están invadidas, están separadas. Si yo soy capaz de quitar la pelota sin cortar las cuerdas, ¿qué va a pasar con las cuerdas de la guitarra? Que van a volver a su posición original y la guitarra va a sonar. Nosotros en la miomectomía, si somos capaces de quitar solo el mioma sin dañar las fibras musculares sanas, es decir, si somos capaces de quitar el mioma quedándonos dentro de la pseudocápsula es el espacio que hay entre el mioma y las fibras musculares sanas, que al apretar el mioma se crea ese espacio virtual. Bueno, pues si no sobrepasamos la pseudocápsula, las fibras musculares sanas van a volver a su sitio y va a haber una recuperación total. Eso te pasa cuando tú estás haciendo una miomectomía por histeroscopia y empiezas, y de pronto es un mioma grande, y empiezas a sacar el componente que está dentro de la pared. Y cuando determinas tú la intervención y ahora lavas y quitas la sangre y lavas y te extraes los trocitos y miras, pues resulta que la fobia de ese mioma que era 2,3 y que estaba muy abajo, pues ahora tú miras y la fobia se te ha quedado casi, casi a ras de la superficie. ¿Por qué? Porque esas fibras musculares han vuelto todas a su sitio. Se ha vuelto a plegar sobre la zona. Entonces, entendiendo que el mioma desplaza las fibras sanas, no las altera, no las rompe, no las invade, sino simplemente las separa y ocupa ese espacio. Si nosotros quitamos el mioma, las fibras musculares van a volver a su sitio. Y eso, Luis, lo que ha presentado, perdona, lo que ha presentado Estéfano del trabajo de Casadío, a mí me parece uno de los mejores trabajos que se ha publicado sobre la miomectomía histeroscópica. De hecho, fijaros, estas son las fotos que él puso en su trabajo. Fijaros en esta foto de aquí, cómo se ve el mioma en la primera, en la T1, y el poquito espacio que hay hacia afuera. Pero según va resecando, él según iba resecando, iba haciendo ecografía. Y fijaros en T4, cuélgalo cómo ha completo para que se aumentado. vea más grande, Luis. A ver si lo puedo poner un poco más grande. ¿Se ve ahora mejor? Sí, sí, Mira, sí. fijaros ahí en T1, el poco espacio que hay aquí entre el mioma llega hasta aquí, ¿eh? El mioma y la serosa. Bien, él según va resecando en esta paciente, va haciendo ecografía y fijaros ahí, estamos originalmente casi ahí, ¿eh? Fijaros ya cómo se ve aquí, esa es la parte, ¿ve? Con tejido quemado, y esta es la serosa. Fijaros cómo ha aumentado la distancia. Esto es lo que teníamos previamente. O aquí, cómo ha aumentado esa distancia. Entonces, realmente, claro, al ir quitando mioma, las fibras musculares se van poniendo en su sitio y van recuperando ese espacio. No es que lo recuperen, es que las fibras van ocupando la zona que tenían separada. Así que este estudio os animo a todos a que lo busquéis, os lo descarguéis. Si metéis el Maestro, nombre en porque Google directamente os lo podéis descargar. O si no, no sé si lo puedo hasta compartir yo con vosotros ahora aquí en el chat. Si os lo puedo compartir, os lo comparto ahora mismo en el chat. Luis, por esto que digo siempre que era la pero ninguno pone las dos cosas juntas, Ah, que una explicaba la otra. Pero claro. era enfrentes a los ojos, siendo una restopía, pero ninguno pensó, está llegando al interior. ¿Y qué va a Ah, pasar al otro lado? Y cierto, yo digo cierto, siempre que cierto, cierto. eso fue bueno para demostrar. Y una vez más, me gustaría mostrarle, integrar el video de De Iván Mason, que Mazón. es el video. No, no es esto, perdóname. Esto no. Bueno, puede explicar fuera y aumento del 96. Pero no era esto. Voy a. Intanto
Tenemos preguntas, Alfonso, tú que estás Sí, mirando no, la... me quería que explicaran eso de la parte residual, como lo explicó Luis, que está muy fácil de entender. Y por eso lo veo asociado a la experiencia, como ya lo dijeron ustedes. Si la persona tiene experiencia, no se lleva la pseudocápsula, aplica la técnica de Lita para que Eso. eso abombe más fácilmente, para que se protruya más fácilmente. Indudablemente que la experiencia es la que va a definir si la distancia lacerosa puede ser pequeña, mediana o amplia. Si Eccolo alguno, qua. Esto si es el quieres vídeo. explicarlo tú, la técnica de Lita o Luis Alonso, cualquiera de los dos. Sí, hay, Tengo hay, el hay, hay volumen. varias, hay varias técnicas descritas, que está la de Mazón, está la de Lita, está la técnica Intoto, está el slicing technique, es decir, que a la hora de quitar miomas hay varias técnicas, pero al final todas tienen en común el Eso, respetar la pseudocápsula, es el Exacto. secreto. Hay un Esto es la trabajo, pseudocápsula. eso es, eso. el trabajo de Mazón con el asa fría, pues lo que hacía precisamente era no pasar de ese espacio que hay entre el mioma y el miometrio sano. Y él que vio que la posibilidad de que se formen adherencias era muchísimo mejor, era mucho menor. Y luego sucede otra cosa, si nosotros somos capaces de mantenernos sobre el mioma sin atravesar la pseudocápsula, claro, la red vascular que tiene el mioma, ya lo hemos visto antes en las ecografías, es un plexo vascular de vasos muy pequeños. Si nosotros nos mantenemos dentro del mioma, sin atravesar la pseudocápsula, la posibilidad de intravasación es muchísimo más baja, es mínima. En el momento en el que nosotros rompemos el miometrio sano y abrimos esas bocas vasculares, la posibilidad de intravasación se nos dispara. Entonces, mantenerte dentro de ese espacio también desde el punto de vista ya no solo funcional después de la cirugía, sino de evitar riesgos durante la cirugía es fundamental, fundamental para evitar esa intravasación. Ahora Eh, para los dos, para Estefano y para Luis Alonso, Alfonso, espera. si es, Alfonso, sigue, mira sigue, aquí. y después les hago una sugerencia para que Sí, Sí, no, también. cápsula perfecto. al microscopio, Electrónico. ultramicroscopio. Ah, ah. Electrónico. Y mira, aquí se entiende que la pseudocápsula es una defensa, como la astronave, ¿cómo se dice? La astronave de los... Va a proteger los vasos miometriales, no Sí, muy Sí. largo, va a proteger el mioma de los vasos. Si usted ah, está al interior, no puede ser los vasos. Si la abre, como dice Luis, el sangrado es parte fundamental. claro, claro. Sí, lo que quería agregarle para que los dos comenten es entonces su opinión sobre la preparación, sobre el diagnóstico histeroscópico del tipo de mioma en consultorio y la Sí. posibilidad de prepararlo en consultorio para que sea más fácil la cirugía si debe ir a quirófano, para que hablen sobre la separación en consultorio. Bueno, eso el que tiene que hablar es Estefano. Sí, sí, Estefano y El sí. Opium tú. Technique. El Estefano y Opium tú tenéis que Technique. hablar. Yo sí, Sí, fíjate, yo es una técnica que la veo muy interesante, pero depende del tamaño del mioma. Es decir, hay en miomas que tú veas que tienen un tamaño pequeño. Depende del tipo, no lo veo tan necesario. Depende del tipo de paciente. Normalmente las pacientes, vosotros lo sabéis, que están en algún tratamiento de reproducción, son pacientes, digamos, más demandantes. El decirle que ahora tienes que esperar 2 meses o un mes y medio, se les hace muy largo. Muchas porque llevan ya mucho detrás, ¿no? Y llevan muchos tratamientos y tal. Entonces, yo creo que tanto en las técnicas, como en el material que utilicemos, como en el cómo hagamos la cirugía, como en estas herramientas que nos van a facilitar, es muy importante hacer una cirugía o hacer unas indicaciones muy de acuerdo a la paciente. Seleccionar a la paciente, hablar con ella y hacer una medicina que se llama, hoy en día se llama medicina personalizada, pero bueno, yo creo que es medicina al fin y al cabo. Es decir, es indicación correcta y hablándolo, consensuándolo todo con la paciente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene su cabida, pero para un tipo de paciente, un tipo de miomas muy seleccionado.
Ahora ya os dejo a vosotros que Hablan los del lancéis. opening. Del opening, sí. No, esto es Del la opium, perdón, del técnica, opium, del opium. Bueno, sí, ese sí, claro. dell'opium che stavamo. La tecnica dell'opium è corretto quello che Luis dice, non es de hacer siempre. Es una técnica que se puede usar, por ejemplo, si nosotros la describimos en el 2000, no me recuerdo qué 9, año era, 2009. 2009. 2009, pero hoy yo no lo voy haciendo más en la misma manera haciendo el monopolar. Voy trabajando con mini receptor, voy cortando la parte endocavitaria con mini receptor y tenemos lo mismo efecto. Y lo hacemos un mes dopo, il mese seguente. Però è corretto, depende dalla mujer, depende dal desiderio de gravidanza, depende dalla urgencia, depende de muchas cosas. Pero es una posibilidad más que tenemos para pensar a cuál puede ser la solución mejor per el mioma. Como siempre, como se dice antes, como explicamos, no tenemos la regla, tenemos mucha posibilidad y tenemos que hacer, como dice Luis, la medicina personalizada, el tailor-made procedure. Entonces, depende de la situación. Lo importante es que tenemos varias posibilidades. Si tenemos una sola posibilidad, no es una medicina personalizada. Si ne tenemos 3, 4, es personalizada porque yo puedo usar para una, para la otra, etcétera, etcétera. Hoy noi no trabajamos más en esta manera, trabajamos con mini receptor. Cortamos la parte, esta parte y regresamos si se necesita. Alguna vez lo terminamos al mismo tiempo, regresamos el mes siguiente si la paciente tiene un ciclo menstrual normal, porque tenemos que esperar el ciclo siguiente, o si tienes, está con píldora estroprogestínica o otro fármaco, lo podemos hacer también una semana, un día, 10 días después. Ok. ¿Y qué opinan los dos del uso del láser en consultorio? Esto es una demanda por Sí, Luis. vamos a ver, yo lo utilizo y no sé si me voy a meter en un jardín con lo que voy a decir, pero tenía yo muchas más expectativas con el láser de las que tengo actualmente. Porque una de las cosas que yo me he dado cuenta, independientemente casi del tipo de instrumental que tú utilices, me refiero a energía bipolar, láser o incluso tijeras, sin ningún tipo de anestesia, es que habitualmente a la paciente tú cuando le tocas el miometrio, el miometrio duele, el miometrio duele, que es lógico. Con lo cual yo tenía mis expectativas. Versapoint, ¿de qué año fue el Versapoint, Estefano, Alfonso? Yo lo llevo 2000, utilizando desde que 2002. empecé, claro. Yo empecé a hacer histeroscopias a nivel privado en el centro en el que estoy ahora en 2002 y allí ya teníamos un Versapoint, o sea que Sí. era de los primeros que había en España. 1998. 98, claro, pues esto yo creo que sí, yo creo que aquí lo compraron en el 2000, yo empecé a utilizarlo en el 2002 y el Versapoint para mí era una herramienta muy buena, muy buena. Eso fue un cambio, bueno, tú lo sabes, un cambio en la cirugía histeroscópica. Pero es verdad que, claro, el Versapoint tenía ciertas limitaciones cuando tú te acercabas a la pared y tocabas la pared, aunque pusieras potencia muy baja. Yo pensé con el láser que el láser iba a sustituirme eso y me iba a prevenir esa molestia. Curiosamente, hay pacientes que incluso le va a hacer resecciones de las paredes laterales con láser y no le molesta, pero a un porcentaje muy alto de las pacientes les molesta, ¿no? Con lo cual, me quedé en ese sentido un poco. Y luego yo tengo dudas también, porque fíjate a la altura que estamos del partido, que todavía estamos discutiendo si hay que operar un útero septo en una paciente con abortos de repetición, y es que se está discutiendo. El utilizar instrumental, porque claro, la cirugía clásica de, por ejemplo, de las malformaciones, se hace con tijera, a corte puro. Yo utilizo electrocirugía a corte puro, sin coagulación. Yo trato de no utilizar nunca Sí. coagulación. Claro, hay personas que critican que se utilice electrocirugía
porque lo hacen con tijera, pero luego utilizan un dispositivo para coagular todos los vasos que sangran, con lo cual yo lo veo un poco un sinsentido, ¿no? Si te utilizas tijera y luego coagulas, bueno. Pero claro, no sé yo esos resultados con láser, que realmente con láser está haciendo una eh, coagulación, porque el láser corta y coagula a la vez. El Versapoint vaporizaba. Es decir, que también cada instrumental, y no sé yo esos resultados a la larga con el láser sobre esos tejidos, qué tal van a ir. Entonces, yo con los láser tengo una relación amor-odio. Empecé con mucho amor y no es que haya llegado al odio, pero no ha cubierto todas las expectativas que yo tenía. Me he metido en un Pero jardín, Luis, ¿no? Me he metido en un jardín, ¿o no? yo penso che la pregunta è differente, non è sobre l'uso del laser come alternativa o sostituto del bipolar. Yo Ah, penso probabilmente la pregunta era sulla tecnica de vaporizar el core centrale del mioma haciendo quello che hoy se va a hacer con radiofrecuencia, con microwave, etcétera, etcétera. Yo su esto estoy. El grupo español tiene claro, su larga sí. experiencia, pero Yo creo que no es una estoy técnica, convencido. sí, yo creo que es una técnica que todavía nos falta desarrollarla y nos faltan datos. Desde luego, como para promoverla como una técnica al uso hoy en día, ¿no? Y ya te digo, yo creo que ahí nos falta todavía un poco por desarrollar. Será porque me estoy haciendo ya mayor, yo trato ya de apostar a lo seguro. Evidentemente, Esto es. evidentemente hay que tener cierto punto digamos, de innovación. Hay que tratar de buscar un poco un paso más, no quedarnos con esto se ha hecho siempre así, ya está. Pero yo con las pacientes y sobre todo con las pacientes de reproducción, yo voy a lo seguro y a lo que sé que o en mis manos o en manos de otros nos ha dado buenos resultados. No creo que sean pacientes para andar eh, bueno, pues investigando o probando cosas nuevas, a no ser, bueno, que sean casos muy desesperados y evidentemente que la paciente esté súper informada, ¿no? La paciente en esos casos. Pero Luis, yo ya he puesto a seguro. Dime, Alfonso. Luis, a mí cuando me preguntan en las charlas de mioma, ¿cuál es el límite del tamaño del mioma? Ah, Yo siempre les digo, cuando empecé a hacer histeroscopia, el límite era 5 centímetros y ahora lo tres. operábamos hasta 5. Cuando fui tomando experiencia, me gustaban más los de 4. Y en este Claro, momento, que ya tengo varias décadas, los de 3 son claro. fantásticos, como acaba de decir Claro. hace Estefano, porque uno se va dando cuenta del montón de complicaciones en las que se puede meter de todo tipo, Alfonso, todo cuando il, usábamos monopolar. Y quiero entonces, después que intervenga Estefano, que nos hablen de la preferencia en cuanto al sistema eléctrico entre mono y bi. Pero termina y completa lo que ibas a Perdón, te voy a decir. decir Silvia, una frase muy sencilla y una frase muy buena, que no sé quién la dijo, pero a mí me encanta y cada vez la aplico más, que dice que un buen cirujano sabe cómo operar. Un mejor cirujano sabe cuándo quando? operar. Y el bueno sabe cuándo no operar. ¿Sabe? El bueno es cuando te ponen uno de 5 y dices, no, esto no lo opero. Pues eso, No, por vamos, esto vamos que bajando. no, esto es el problema, que nosotros como expertos tenemos no a introducir técnicas sin tener un test, sin conocer toda la posibilidad. El cómpito de un experto es de trobar una solución que es una solución reproducible para toda la gente, certamente con un poco de training, con un po' de training, pero non acepto cuando se hablan de técnicas que son de locuras que que lo puede hacer una persona, lo pueden hacer Claro. dos personas que tengan una capacidad particular, No es reproducible, no es etcétera. reproducible. Pero no es reproducible. Claro. Usted tiene que modificar la técnica hasta el momento que toda la gente que sabe hacer histeroscopía en este caso y que tiene Mira, un ahí, mínimo de training la puede hacer. hay una Ecco pregunta perché muy, muy, muy hablando. buena que están haciendo ahora en el chat, que yo creo que va al hilo con esto, que es, ¿qué opinión os merece el sustituir el resectoscopio por los morceladores ahora, por el instrumental mecánico? ¿Qué? ¿Nos metemos en otro jardín o no? No, Sí, eso es un altro problema.
Porque Sí. si usted habla con la gente que trabaja con el morcelator o con el tissue removal device y le pregunta cuál es la patología más difícil de resolver, te van a decir el mioma. Toda la gente trabaja con el morcelator para los pólipos y para los residuos ovular, después un aborto, Aborto, ¿cómo se tal, sí. dice? Un aborto, etc. Pero cuando se habla de mioma, yo no puedo Mm. usar un instrumento donde puede ser que yo puedo resecar el mioma. ¿Cómo puede ser que me necesite el receptor? Si tengo que esta posibilidad, yo voy con el receptor. Final, sabe que el receptor Claro, me lo pero saca. si solo te has formado con el morcerador y no sabes utilizar el resector, entonces, ¿qué pasa? Esto es el problema. ¿Cuál es No la debes operar prioridad? mioma. Claro. Ma Pero tú ¿cuál es sabes la que, por prioridad? ejemplo, claro, por ejemplo, en Estados Unidos, en el programa de Fellow de los residentes, la histeroscopia está cayendo. Es morcerador. Lo que se hace con morcerador es histeroscopia y lo que no se hace con morcerador, pues no existe o Luis, no se Luis, hace. tú tienes muchos años menor de mí Bueno, y bueno. de Alfonso. Y yo Que pasé Alfonso para el sí. momento, yo pasé por el momento de la endometrial resection. Cuando yo estaba en 1990 en Bélgica con Bruno Van Erendal, era el tiempo de Adam Magos y de la Ujú, recesión endometrial. Todo el ujú. mundo empezó a hablar de la recesión endometrial. Y participando en los congresos de la WGL, yo miré que con el tiempo, en la segunda parte de los años 90, no teníamos más charlas de histeroscopía, teníamos solamente charlas que eran de la recesión endometrial. Y la recesión endometrial era primero la recesión, después la ablación, después la crio, después la microwave, después fue lo que eras. Porque tenía da un lado la compañía que producían los instrumentos que ponían dinero y de la otra parte la comunidad americana que me permite, no es lo ejemplo de histeroscopía mundial. Entonces, para 10 años, del 96 al 2003, se habló solamente en los Estados Unidos de ablación endometrial. Eso estoy mirando y la ablación endometrial, los últimos años se hablaba que no la hacía el médico, lo hacían la nurse, también en el UK. Lo hacían la nurse porque no necesitaba nada más que hacer esto, esperar 7 o 8 minutos, final, adiós, gracias. No necesitaban de ninguna capacidad quirúrgica. Y eso está empezando con los morceladores. Tengo lo país, la gente que no tiene una buena capacidad quirúrgica, que no tiene un buen training en histeroscopía, es más fácil llegar con un instrumento donde hacen dilatación del canal cervical, el instrumento llega perfectamente al interior, se pongan sobre, vía, el pólipo se sacó, finito, no necesita del la manualidad del receptor, del peligro de la electricidad, etcétera, etcétera. Eso por decir lo que usted diceva, nosotros tenemos que evolver, pero tenemos que hacer una evolución que sea una evolución correcta mentalmente y ofrecer a la mujer primera que al doctor, a la mujer el tratamiento más seguro y después al médico un tratamiento estándar. Eso es el problema hoy que tenemos con la radiofrecuencia y con el microwave. Todo el Esa es la mundo otra pregunta que hablando, venía. todo el mundo hablando en los congresos o cursos, como la resolución final por los miomas. No necesitamos más de operar los miomas, no necesitamos de hacer esto, no necesitamos de hacer el otro. Da un lado tenemos las compañías que pongan efforts, como se dice, dinero, y tú para hablar, para demostrar. Quello che io sto facendo in questo momento è hacer un mio protocollo, lo stiamo haciendo junto con Paolo Casadio, un protocollo per entender qué pasa. Io voglio primero explicar a mí, con toda la mia capacidad que tengo en cabeza de entender los problemas histeroscópicos, entender si es la dirección correcta, puede ser algo que va a perdurar en el tiempo, o si es el fashion del momento.
Lo hacemos ahora y pues después con los números, con los datos, demostramos que es mejor hacerlo a la vieja manera. Yo soy un innovador y es correcto hacer cosas nuevas, pero tiene que hacer cosas nuevas que tengan efecto efectivo para el paciente. Ok, Con para esto, con concluir, esto del resector, yo creo que en algunos países, desde luego no aquí en España, ni en Italia, ni por allí, por todo Hispanoamérica, pero en algunos países, sobre todo pues Estados Unidos o como pueden ser países europeos, yo creo que esto del resector, no sé si habéis visto bueno, habréis visto seguro, de la Guerra de las Galaxias. Pues yo creo que los del resector somos ya como los Jedi, ¿no? Que quedamos algunos locos por ahí, como antiguos, y que utilizamos un arma antigua que era el resector. Y el resector es económicamente, yo creo que es muy barato, reutilizable. Es un instrumental que en manos expertas tiene una versatilidad tremenda. Tú puedes hacer todo con un resector, puedes Todo. hacer todo, toda la todo. cirugía histeroscópica que exista hoy en día tú lo puedes hacer con un resector. Por suerte, claro, antes solo estaba el resector, el de 26, pero ahora hay resectores de 18,5 que son maravillosos, que no te hace falta ni dilatar, y luego tienes mini resectores y tiene. Entonces, para mí el resector, para mí es una herramienta fundamental, fundamental. Y Claro, ¿cómo esa es la pregunta. cómo transmites eso? ¿Cómo lo transmites al resto, ¿no? Esta es la pregunta. Si usted tienes una graduación, tienes cuatro posibilidades. Tienes el histeroscopio ambulatorial, tiene el mini receptor, tienes el morcellador y tiene el receptor clásico. ¿Cuál es el primero que usted, porque depende anche da Ah, dinero? claro. Yo no puedo, si yo no puedo comprar cuatro instrumentos, tengo que decidir cuál es los primos. Y mi opinión es, primero yo tengo que mirar. Entonces me necesita un histeroscopio de tamaño lo más pequeño posible para llegar en toda la cavidad y poder hacer mi diagnosi y tomar una biopsia. ¿Ok? Bien, bien. Da otro lado, me necesita exactamente lo opuesto. Me necesita el instrumento más fuerte, el camión, el tank, que me puede romper todo, que es el receptor clásico, con cui puedo fare il mioma de 4 centímetros, come puedo fare il polipo pequeñito, puedo fare la metroplastica, quello che quiere, con correcta indicación o con indicación menor correcta. Eso es un otro problema. En el medio está el mini receptor e il morcellador. Pero para yo que trabajo hasta el 2016, son ormai 9 años, con el mini receptor de 5 milímetros, el bipolar de Stort, te puedo decir que la capacidad que ha de resolver los problemas es más larga de lo que puede hacer un morcellador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que comprar el mini receptor y no comprar el morcellador, o compro el morcellador y no voy a comprar el receptor. Si tengo una tercera disponibilidad, me voy certamente a comprar el mini receptor, que hoy es sobre la mi mesa en ambulatorio. Yo tengo lo histeroscopio ambulatorial, el Bayo de 3.7, y con las tijeras, con el bipolar, bla, 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 y tengo el mini receptor. Y depende de quello que mis ojos mira y decido si usar mecánico, eléctrico 5 frames o mini receptor. Nunca puedo pensar de comprar otro instrumento solamente para hacer los pólipos o la biopsia. Sí, otra, dal otro parte, compañía dice, no, ma nosotros tenemos el morcellador que puede ser usado también como histeroscopio ambulatorial con canal largo, pero tienes un histeroscopio que es de un tamaño un poco más de 5, redondo. Y yo te digo que alguna vez inserir el mini receptor de 5 en una cavidad donde se pasó tranquilamente, sin ningún problema, hablando amorevolmente con la paciente, con el histeroscopio pequeño, fue un problema muy largo, muy grande. Entonces, si esto va a pasar una vez cada 10 pacientes o cada 2, 3 pacientes, es ok. Mas si lo único instrumento que yo tengo para hacer toda la mis diagnosi, un instrumento de 5.2, 5.3, 5.4 o también de 5 redondo, non tengo lo stesso risultato
de confort que tengo con el instrumento pequeño. Esto Ujú. es seguro, Totalmente no de se puede acuerdo. discutir. Totalmente de Luis acuerdo. y Dime. Estefano, en conclusión, estamos ahorita en el capítulo de consultorio. Un resumen de consultorio. Hacemos la parte diagnóstica, seguro. Sí. Hacemos la parte quirúrgica para preparar el mioma para que sea operable cuando lo queremos cambiar de estadiaje y cuando lo queremos quitar en consultorio. ¿Qué hacen ustedes en consultorio quirúrgico respecto al mioma? ¿O qué Una, recomiendan? pregu- una Claro. pregunta, Alfonso. ¿Qué es el consultorio quirúrgico para ti? ¿O El, consul- para los otros? el ¿Qué consultorio es? quirúrgico es Consulta que sin anestesia, ¿no? consulta sin anestesia, Sin, 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 generalmente Nada. sin, sin, sin. en centro quirúrgico, bien equipado con todo lo que tienes que estar equipado. Eventualmente, para cosas pequeñas o para cosas y experticia de buena calidad, con sedación, cosas pequeñas y con equipos adecuados. Y después pasamos a hablar entonces de receptoscopio en quirófano. Claro, mira, es que el hablar un poco en general depende, al final depende mucho de la paciente o del tipo de paciente que tratemos. Yo, por ejemplo, en la actividad mía, por el centro en el que trabajo o en los que trabajo, el 90% de las pacientes son pacientes en tratamiento de reproducción o con problemas reproductivos, habitualmente sin niños, con lo cual ya estamos hablando de pacientes que no han parido, canal cervical habitualmente más estrecho. Entonces yo siempre hago una histeroscopia diagnóstica, si es necesario, con toma de biopsia y una ecografía 3D, 2D, 3D a todas las pacientes. Es decir, cualquier paciente que venga para evaluarse, el protocolo que yo hago es ecografía 2D, ecografía 3D, histeroscopia y vuelvo a hacer la ecografía. ¿Bien? Correcto. Aunque la paciente no viene para un mioma que hay que operarse, a mí me da igual. Yo siempre hago ese protocolo porque la voy a operar yo y yo quiero saber lo que tengo visto por mí. No porque sea mejor, pero si me equivoco, que me equivoque yo, que no se equivoque otro. Entonces, ¿qué patología hacemos o qué cosas hacemos con esas pacientes en consulta? Con esas pacientes se hace toma de biopsia, con esas pacientes se quitan pólipos, con esa paciente se quitan miomas tipo cero pequeños, ¿bien? Y pequeños retoques de paciente que se ha operado de un septo y queda un piquito, de una pequeña malformación, pequeñas adherencias, pero normalmente se hace en patología menor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no se utiliza anestesia y porque estamos hablando de pacientes habitualmente infértiles o sin niños, con lo cual ya la entrada en el útero a veces se pone un problema. Siempre con presiones muy bajas, siempre. Y yo tengo allí el sistema bipolar, VersaPoint, y tengo el láser. Y luego, evidentemente, las tijeras y las pinzas. Todo lo que sea tratamiento de malformaciones uterinas, llámese insectos, dismórfico, ampliación de unicornios, tal. Evidentemente, cuadros adherenciales moderados o severos, que no sean adherencias o laxas o fibrosas, que esas son más fáciles de quitar en consulta. Ismoceles. Restos, sobre todo con clasificación de Gutenberg tipo 2 o tipo 3, porque los restos tipo 0 o tipo 1 se pueden quitar en consulta. Todo eso yo lo hago con sedación, siempre. Y desde luego, miomas que no sean tipo 0 pequeños, que esos son sencillos de quitar en consulta. Pero yo creo que en pacientes, y claro, todo esto contando con que la paciente evidentemente tolera el procedimiento. Tú puedes tener un pólipo de 6 milímetros y es imposible porque la paciente no lo tolera. Bueno, pues si la paciente no lo tolera, me da igual el tamaño del Ya, pólipo, es que la paciente no ya. lo tolera. Y hay pacientes con pólipos muy grandes que han tenido 3 niños y lo toleran perfectamente. Entonces, ahí hay un factor que es que evidentemente que la paciente no tenga una situación desagradable. Acaban de hacer una pregunta ahí, dice, ¿en Inglaterra está prohibida la histeroscopia sin sedación? No, no, no está prohibida sin sedación, pero el programa o el sistema que hay allí pretende que se hagan en consulta para abaratar costes y además allí hay una figura que es que la enfermera histeroscopista, que es la que hace las histeroscopias, que a lo mejor el training que tienen es distinto, ¿no? Entonces, lo primero es la paciente, que la histeroscopia no sea una tortura, que no sea un mal rato, que no sea un cuadro doloroso, no, eso no puede ser, no es tolerable hoy en día.
Pregunta Para mí, concreta. Espera, Estefano. Pregunta concreta, sí. Luis, y después igual a Estefano. ¿Irías a hacer una miomectomía en quirófano solo por el diagnóstico ecográfico, sin hacer la histeroscopia diagnóstica de consultorio, evaluar y ver si puedes cambiar el estadiaje o mejorarlo? No, espera. Te voy a decir mi comento a la pregunta que es también el comento a esta. Ok. Perfecto quello que dice Luis, agradezco completamente. Una vez más, toda la mujer que llega en tu consultorio y que usted tiene que hacer la resolución de los problemas, la miomectomía, tiene que mirarle nuevamente. Si la mujer llega a mí diciendo, esta es la ultrasonido o la histeroscopia o la dos que yo sé una semana antes, yo voy a repetir, porque yo miré en mi vida una diferencia terrible sobre quello che los míos ojos pueden diagnosticar comparado con la mayoría de la información que llegan de otros. Entonces, el final, la responsabilidad es del operador, no del primero cirujano que hace la diagnosis. ¿Okay? Entonces, siempre hacer, como dice Luis, ultrasonido 3D y hacer histeroscopia. Todos los miomas que pasan de mis manos hacen una histeroscopia, porque el parámetro del ultrasonido, como posiciones, como otra problemática, como subdeletions, todo lo que quieras, algunas veces diferencia. Si usted habla con gente como Testa, como Exacustos, y le pregunta cuál es la patología donde el ultrasonido es mejor preciso respecto a otra, es seguramente lo mioma comparado per la posición al interior del útero. Y Luis se demostró como la única posibilidad que el ultrasonido tiene es de hacer la sonoístero. Pero la sonoístero es una ulteriore complicación, tiene que ser el catéter, bla, bla, bla. Si yo tengo una buena histeroscopía rápida, sin problemas, etcétera, no voy a hacer la sonoístero, voy a hacer un ultrasonido muy preciso y al mismo tiempo una histeroscopia, primero. Segundo, hablar con la paciente como nosotros decimos, ma el problema es que el nuestro tipo en Italia, el tipo de ambulatorio que nosotros, privado que nosotros tenemos y también en el hospital, no es un lugar al interior de un quirófano o cerca de un quirófano en una institución medical. Es un cuarto en un palazzo de gente normal donde tú quieres la autorización a hacer ambulatorio quirúrgico, donde no necesita nada más que esterilización y otra cosa, y donde no puede hacer ningún tipo de tratamiento anestesiológico, también sedaciones, menos que no tienes un anestesista que te hace la sedación. Entonces, para nosotros, una vez más, hacer la ambulatoriedad es exactamente la misma manera de manejar una paciente para el ultrasonido. Exactamente la misma. La mujer llega, habla, levanta el underwear, sale sobre la mesa, hace la histeroscopia y se va. Seguramente todo lo que Luis dice, que tenemos que ofrecer un procedimiento con un menor impacto. Por esto, yo, por ejemplo, tengo dos personas que están conmigo, la nurse y una otra doctora, que hablan continuamente con la mujer y quella que se llama vocal local, la anestesia vocal es absolutamente importante. Y por esto que es una decisión del momento. ¿Cómo es la paciente? Si es una paciente tranquila, que te permite de hacer cosas, tiene un orificio interior normal, yo puedo hacer también una resección, como lo hace muchas veces, con el mini receptor, sin ningún soporte farmacológico. Otra vez, tienes miedo, tienes paura, tiene también el histeroscopio de 3.7, provoca una reacción. Y esto no voy a pensar de poner un 5 milímetros redondo, el mini receptor al interior de esta mujer. Tiene que ser un poco psicólogo, conocer cuál es la capacidad de la mujer. Yo cuando la mujer habla conmigo antes de hacer ultrasonido o la histeroscopia, yo ya sabe perfectamente esta mujer dónde puede llegar. Se puede llegar a resolver completamente en el mismo día
lo problema, o sea, una paciente es que es una paciente problemática. Por esto que me parece loco la segunda pregunta, que yo voy a hacer la diagnosis en quirófano. Mm. Si hay Yo una tengo, cosa y que yo creo que, bueno, los que estamos aquí y los que hacemos histeroscopia, por eso yo insisto tanto en el papel de la ecografía. De hecho, estamos desarrollando ahora un programa de formación en ecografía. A mí me parece una cosa fantástica, con escenarios reales, basado en simulación real, de casos reales. Y yo insisto mucho en que el que hace histeroscopia tiene que hacer ecografía, tiene que hacerlo. Y tú a la paciente no puedes hacerle solo una histeroscopia y ya está. Tú tienes que no, hacerle una histeroscopia y tú tienes que hacerle una ecografía. Y sucede una cosa que os habrá pasado a vosotros, porque yo creo que es la evolución natural. Claro, yo empecé a hacer histeroscopia y ecografía a nivel privado en 2002. En aquel momento los ecógrafos que teníamos eran, bueno, no era un ecógrafo muy bueno. En 2007 adquirimos bueno, de una marca, el 730 Expert de General Electric, el Voluson, que hacía una ecografía 3D, pero era una ecografía 3D todavía, bueno, pues muy rudimentaria. Y yo desde entonces a todas las pacientes le hacía la ecografía 3D. Claro, no tiene nada que ver con las imágenes de ecografía 3D que obtenemos ahora, que son espectaculares, pero sí me servía mucho para, a la vez que yo hacía la histeroscopia, entender qué es lo que estaba viendo por ecografía. Porque cuando yo hablo con compañeros míos, y tengo algunos muy buenos que son excelentes ecografistas a nivel internacional, que ellos te describen muy bien la ecografía, pero no han visto el útero por dentro. Claro, absolutamente. eso es complicado, ¿no? Es decir, yo te describo cómo es un dismórfico y ahora te discuten del dismórfico, pero nunca lo han visto por dentro. O te discuten de los restos, pero nunca lo han visto y no han visto un mioma submucoso. Entonces, para todos los que hacéis histeroscopia, la posibilidad de hacerle ecografía a las pacientes, vuestro cerebro va a empezar a lanzar conexiones neuronales que al final, en una ecografía 2D, vosotros hacéis así y decís, esto es un dismórfico, pero es que lo has cazado, o esto es un unicornio, pero lo coges a una velocidad tremenda. ¿Por qué? Porque lo has repetido muchas veces. No es porque seas más listo, es porque has repetido ese proceso muchas veces. Entonces tu Sí. cerebro directamente no llega a ecografía 3D, histeroscopia. No, no, es que en cuanto empiezas con la ecografía 2D, ya sabes lo que viene después, ¿no? Entonces sí que es importante eso, hacer la ecografía 3D, y vuestro cerebro va a empezar a correlacionar lo que veis por dentro con lo que veis por fuera, y vais a sacar muchísima más información, claro. Esto es perfecto. A lo mismo tiempo, tiene que hacerlo al mismo tiempo y no hacer la ultrasonido hoy y la histeroscopia 2, 3 días, la semana siguiente o el mes siguiente, mirando solamente a un papel. Y alguna vez lo que yo hace es hacer ultrasonido primero. Y si usted piensa que no es lo mejor ultrasonido, puede buscar gente que hace el ultrasonido, me lo hace al mismo tiempo que Ah, usted me está claro. mirando a la paciente. Hace un pequeño team donde tienes un ultrasonido súper experto, más de lo que puedo ser yo, por ejemplo, y yo me muevo de un lugar al otro conectado y me voy a hacer la histeroscopía, si no soy el mejor ecografista de este mundo, pero lo tengo que hacer a lo mismo momento. Y alguna vez después de la histeroscopía, la paciente regresa en ultrasonido Mm. o hace Para que una se otra le haga, vez claro. ultrasonido. Bueno, muchas Le veces voy te a queda, resecar un mioma. claro, Perfecto. Tengo que... claro, te queda después de la Sí, sí. histeroscopia, a veces te queda algo de líquido dentro del útero que te permite hacer una sonohistero. Están No la preguntando aquí, sonoistro. bueno, Exactamente. si no tengo histeroscopio, hago la eco, pero en vez de la histeroscopia, porque no la tengo, le hago una sonohistero. Perfecto, te va a aumentar las posibilidades de Sí. diagnóstico. Lo hemos visto en la presentación, ¿no? De pólipos los ves perfectamente. Los miomas te identifica dónde están. Incluso a la hora de ver patologías como, por ejemplo, el ismocele. El ismocele, si tú haces la ecografía justo postmenstrual y ahí hay un coágulo, muchas veces pasa desapercibido. Pero si tú haces una sono, limpias y de pronto ves un ismocele tremendo que dirás, pues si le acabo de hacer la ecografía y no lo he visto, ¿por qué? Porque había un coágulo y me engaña. Entonces, si no se dispone de histeroscopia, la histerosonografía, bueno, pues es una alternativa válida.
Una alternativa Ok, válida. Esto, pues sí, sí. ya nos estamos acercando a la hora de cierre. Es verdad, sí. Entonces, histeroscopia de consultorio básica, fundamental, acompañada del eco, preferiblemente 3D, para resolver en consultorio o para de ahí decidir qué tipo de cirugía se va a hacer. Debe ir a quirófano ya previamente estudiada y tener la seguridad de que es operable tranquilamente porque el mioma tiene condiciones para quirófano. Esa es la conclusión. Y Bien. terminaríamos, ya estamos en quirófano o inclusive podemos estar en consultorio. ¿Qué prefieren? Perdóname, Alfonso, perdóname. Una vez más, nunca ir al quirófano sin mirando ante, una vez más, a la calidad. Nunca, nunca. Porque la sorpresa, sorpresas que usted Sí, puede tener en el quirófano sono muchísimas y no puede regresar, no puede poner retro y ir fuera. Tiene que resolver. Entonces, siempre después del ultrasonido, posiblemente al mismo tiempo, una vez más, repitiendo, hacer la histeroscopia. Nunca en quirófano sin una histeroscopia. Perdóname. Perfecto, eso es lo que quería oír precisamente. Ahora, sobre mono y bipolar, ¿cómo están ustedes en su posición en este momento? sobre mono o bipolar. Sí, Bipolar. 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 Claro, si dice, es que no tengo bipolar y solo tengo monopolar, bueno, pues eso, pues monopolar. pero te No limita queda para otra. determinadas patologías y tamaño de mioma, por supuesto. Si no Ninguna, tienes Bueno, ninguna. claro, te limita el medio de distensión y los tiempos, claro. Entonces, los tiempos, exacto. con bipolar tienes más tranquilidad. Pero yo creo que hoy en día, si uno puede elegir, debe elegir bipolar. Si uno puede decirle al gerente de su hospital que compre bipolar, se tiene más seguridad con bipolar. Los sistemas de bipolar hoy en día son fantásticos en cuanto a corte, en cuanto a precisión. Y si no hay bipolar y solo tenemos monopolar, bueno, pues monopolar. Yo he estado utilizando monopolar durante 15 años. Pero Luis, No hay que tener miedo, claro. todos los receptores que están hoy, Son no bipolar. hoy, hasta 10 años, tengo la posibilidad de trabajar en mono en bipolar, Son bipolar, cambiando claro. solamente Sí. el handle, Sí, working sí. elements. La Claro, lo que pasa es conexión. que es verdad que a veces en centros hospitalarios el convencer al que se gasta el dinero, que es el gerente, de que pague 1.000 y pico euros por un elemento de trabajo, parece que está haciendo una temeridad, ¿no? Y no lo ve para esa cirugía. Hay hospitales y hay centros que es muy complicado luchar por conseguir un bipolar, y eso me consta en determinados países, ¿no? Y hay países que van a monopolar porque es más barato. Parece una tontería, pero es más barato, ¿no? Entonces, eso, que no hay bipolar, bueno, pues monopolar. No hay que tener miedo, creo yo, a la glicina. Pues, lo hemos estado utilizando durante años. Quizás la gente más joven ahora le pueda dar miedo, pero bueno, aquí ya nosotros que tenemos unos años hemos utilizado glicina durante Sí. bastantes años, ¿no? No, ¿Te yo creo que no hay que recuerdas tener miedo. Liscon? ¿Te recuerdas El Liscon? ISCO. Disco. ISCO Liscon. 70. ¿Eso existe todavía? Ya no, ¿no? Yo Yo creo que ya ni empecé se con ISCO encuentra. 70, sí, con Sí, Ramón sí, Labastida. Eh, sí, pues Sí. eso. Bueno, En creo fin, que tenemos que agradecer a la participación, las preguntas y despedirnos. Como siempre, Estefano, muchísimas gracias. Luis Alonso, muchísimas gracias. Y a manera de nuestra confraternidad, Estefano, usamos una o dos camisas en consultorio. Alfonso, te voy a matar. Un día o el otro te voy a matar. Bueno, Muchísimas pues gracias. nada, Chao. Gracias. gracias a todos. Se estimados, veremos en Barcelona, un mes en Barcelona. Sí, eso está ahí cerca. muchas En un, gracias, Alfonso, Luis, Estefano, muy agradecidos a nombre del Gracias. Comité Ejecutivo de la FLASOC, nuestro agradecimiento por este fantástico webinar que para todos nuestros asistentes lo pueden ver en 7 días más en el canal de YouTube de FLASOC y pues hacer sus preguntas directamente. Seguramente el profesor Arias ayudará. Un gran abrazo a todos y los invitamos al siguiente webinar, que es en 15 días, y lo pones, Luis, nuestro manager, que es sobre cirugía fetal. Están cordialmente invitados. Pienso que también va a ser muy atractivo. Tendremos este webinar que se llama Innovaciones en Cirugía Fetal, que coordina el doctor
Rogelio Cruz Martínez. Les deseo que tengan muy buen fin de semana y nuevamente muchas gracias a los ponentes. Un Muy bien. abrazo. Muchas Un gracias. abrazo. Adiós. Gracias, Un gracias. abrazo. Chao. Abrazo, hasta luego, gracias.